A mediados de septiembre del 2021 se lanzaba el iPhone 13 Pro, uno de los dispositivos que a ese año llegaba con varias mejoras que su modelo anterior, como el modo cine, que esto sería una gran mejora para las cámaras del iPhone, pero también a esto hay que agregar que la batería tenía un mejor rendimiento en comparación con el iPhone 12 Pro, o mejor dicho, con todos los modelos anteriores, ya que este cambio era muy notable, especialmente en los iPhone 13. Y por último, la pantalla ProMotion de 120 Hz que justamente lo incorporaron en los modelos 13 Pro. Y en este video quiero contarles cómo ha sido mi experiencia de uso durante los últimos 2 años y si aún recomendaría comprar este teléfono para este 2024. Pero antes de comenzar el video vamos a dividirlo en 5 segmentos que para mí son los más importantes y que también tú deberías tener en cuenta por si piensas comprarte este dispositivo para este 2024. En primer lugar, hablemos del diseño. El iPhone 13 Pro mantiene ese aspecto elegante y premium con su cuerpo de acero inoxidable y vidrio. Y en todo este tiempo no he experimentado problemas significativos y siéndoles sinceros ya tiene varias caídas de los cuales no se nota para nada rayones o golpes que se haya podido surgir durante todo este tiempo. Así que creo que para mí son dispositivos bastante resistentes, fabricados para durar por varios años. Lo que sí quería comentarles es que en ocasiones me aparece este tipo de pantallazos con este mensaje. Ahora, no sé si esto sea algo normal en los iPhone o si algunos de ustedes ha experimentado algo similar en sus dispositivos. Ya sabes que puedes dejarnos tu opinión en los comentarios para saber un poco más con respecto a este tema. En cuanto al rendimiento, el chip A15 Bionic continúa ofreciendo las mejores expectativas. Es súper rápido y muy eficiente. De hecho, la gran parte de mis miniaturas y fotografías termino editándolo a través de mi iPhone. Si bien al ejecutar algunas aplicaciones exigentes y juegos actuales, el dispositivo sigue siendo muy fluido. Por supuesto, no es el modelo más reciente, pero en términos de rendimiento sigue siendo muy competente. Por otra parte, las actualizaciones de iOS son constantes. Claro que al ser un dispositivo del 2021 tenemos 5 años de actualizaciones desde la fecha de lanzamiento, manteniendo el iPhone 13 Pro al día con las últimas características y mejoras de seguridad hasta el 2026. La configuración de triple cámara ha demostrado ser versátil y capaz. Las actualizaciones de software han mejorado la calidad de las fotos y la estabilización en condiciones de poca luz. La cámara principal es de 12 megapíxeles, una calidad de imagen bastante suficiente que no tiene nada que envidiar a los modelos más recientes de iPhone. Yo lo utilizo frecuentemente para fotografía como vídeo y el modo cine siendo una característica destacada que aporta un toque cinematográfico a mis grabaciones. La batería es una parte crucial del tiempo y el uso que le damos, y después de 2 años con el iPhone 13 Pro, la batería ha mostrado un desgaste natural, pero aún así mantiene una duración decente para un día de uso moderado, y si me dirijo a la configuración podemos notar que un 15% se desgastó a lo largo de 2 años. Ahora no sé si esto sea mucho o poco, pero lo que realmente estoy seguro es que frecuentemente lo utilizo con diferentes aplicaciones, juegos, apps de fotografía como vídeo, pero incluso pensé que la condición de la batería podría verse afectado por largas horas de trabajo, pero ahora sabemos que a lo largo de 2 años solo tuvo un consumo de un 15%, lo cual está bien para el uso prolongado que se puede dar a estos equipos. Como conclusión y resumen, el iPhone 13 Pro, si bien ya tiene 2 años en el mercado, su diseño, rendimiento y cámara siguen siendo sólido y en óptimas condiciones. En lo personal, para mí no he tenido problemas de lentitud o fallas desde el propio dispositivo. Tranquilamente podría seguir utilizándolo por 2 o 3 años más, y si tú estás pensando en renovar tu iPhone 10, 11 o 12, la mejor opción sería este. Nos encantaría saber en los comentarios qué opinas al respecto sobre estos equipos o si prefieres lo último en tecnología de los iPhone 15. Como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre tecnología. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.